Hoy vamos a seguir estudiando la palabra. Amén. Y hermano, pues digamos con esa disposición que tenemos desde el inicio del servicio, y de verdad que todo lo que se hace desde el principio es sublime delante de Dios, y ahora vamos a edificarnos a través de la palabra. Amén. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada acá en la iglesia? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes no estuvieron? Uy, bastantes no estuvieron. Entonces, hermanos, la semana pasada el pastor nos estuvo predicando sobre Efesios capítulo 5, 21 al 23. Y hablaba del Señor, a través del apóstol Pablo, amonestaba a las esposas y a los esposos. A las esposas a estar en sujeción a sus esposos. Pablo enseñaba en Efesios 5:21 que es que tanto el esposo como la esposa unos a otros deben actuar bajo sujeción al temor a Dios. Y cuando vivimos sujeción al temor de Dios, entonces vivimos de acuerdo a los roles que el Señor estableció. Dios estableció roles en el matrimonio. Lo primero que debemos definir es precisamente cuáles son esos roles. ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es el rol del esposo? Amén. Entonces, como no vinieron muchas personas a la iglesia, yo les animo, les invito a que miren por Facebook o por YouTube, miren la predicación, hermano, y si pueden, si tienen hijos casados, ojalá la puedan escuchar con ellos, la compartan. De verdad que no les quiero compartir más porque de verdad que vale la pena escucharlas, ¿de acuerdo? Y los que tuvieron la bendición de escucharlas saben que fueron muy edificados a través de ese mensaje. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, vamos a empezar con el sermón. Y hoy vamos a compartir Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 4. Hoy ya la amonestación va a los hijos y a los padres. El tema de hoy se llama amonestación a los hijos y a los padres. Los hijos también necesitan ser amonestados y los padres también necesitan ser amonestados por la crianza de sus hijos. Amén. Entonces, veamos Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí todos como iglesia, Señor. Poder venir, Señor, a adorarte, a exaltarte, pero también venir, Señor, a que tú nos hables a través de tu preciosa palabra, donde tú nos animes, nos exhorte, nos amoneste, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos llevar una vida agradable delante de ti. Señor, en este tiempo que vamos a hablar, Señor, sobre los hijos y los padres. Señor, la amonestación de los hijos, obedecer a los padres, y los padres saber criar a sus hijos sin esperarlos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que me guíes, me dirijas, que me ayudes a exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, como les decía, en el capítulo 5, Pablo también amonestó a la esposa y a los esposos a llevar una vida conforme a los principios de la palabra del Señor, en la sujeción primeramente al Señor y a someterse unos a otros. Entonces, lo primero que vamos a ver es la amonestación a los hijos.
Y eso lo podemos ver en el versículo del 1 al 3. Amonestación a los hijos. Dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El deber de los hijos, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en este pasaje, se resume en dos palabras claves. La primera, que es obedecer a vuestros padres, ¿sí? Segundo, honrar a vuestros padres. Entonces son dos palabras importantes: obedecer y honrar a nuestros padres. El primer deber que Dios pide a los hijos es obedecer a sus padres. Y eso lo vemos en el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué dice? Porque esto es justo. La palabra griega que traduce como obediencia quiere decir estar bajo sujeción o autoridad. Es decir, que escuchar con atención al que tiene la autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. No puede haber obediencia si no hay atención y donde no se acepta y se reconoce la autoridad del que habla. Hijos, cuando sus padres les hablen, tienen que poner atención, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es obedecer al Señor, porque eso es respeto, eso es honrar a los padres. Muchas veces cuando nuestros padres nos hablan, volteamos la cara, agachamos la cabeza, no le ponemos cuidado. Y hermanos, y eso es una forma de desobedecer la autoridad que Dios le ha dado a nuestros padres sobre sus hijos. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice que vendrán tiempos peligrosos donde los hombres hacen lo que quieren. Una de esas cosas era la desobediencia a los padres. Vamos a mirar 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 4. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, y esto realmente es lo que se está viviendo hoy en día. Hoy en día la gente está desbordada a todas estas cosas, menos a obedecer y a caminar en los preceptos de Dios. Y sobre todo que aquí dice, y aquí recalca, dice, desobedientes a los padres, ingratos. Tremendo eso. Esto es algo tan en serio que hasta Dios en el mismo Antiguo Testamento ordenó que los hijos que llegaran a este grado de rebeldía fueran o despreciaran la autoridad de sus padres, se les debía quitar la vida. Imagínense usted, en el Antiguo Testamento esa era una ley. Y eso lo vamos a mirarlo ahorita, a pesar de que esas leyes hoy en día no son vigentes. Pero en el Antiguo Testamento eso era así, hermano. Cuando un hijo estaba en rebeldía, sus padres podían apedrearlos, podían matarlos, podían hacer lo que quisieran porque tenían toda la autoridad. ¿Por qué? Porque eso era rebeldía. Miren lo que dice en Deuteronomios capítulo 21 del 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, dice, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán sus padres, su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad, ¿qué dicen?
lo apedrearán y morirá, y así quitará el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, ¿cómo les parece esa orden? ¿Ya? Tenían que morir apedreados por su rebeldía, por su desobediencia a los padres. En Proverbios capítulo 30, versículo 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, dice, los cuervos de la cañada el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Hermanos, aquí está hablando de una maldición emitida en las Escrituras contra aquellos que menosprecian a sus padres, y no solo de palabras, sino con los gestos. Muchas veces, cuando nuestros papás nos llamaban la atención, y a veces que hacíamos cara, ¿cierto? Hacíamos una cara de justo, ¿sí? Y hacíamos cosas como esa, éramos rebeldes, pero eso desagrada al Señor, hermano, porque eso es rebeldía. Dice, hacerle mala cara a su papá, dice, escarnecer y burlarse, eso es ridiculizar a un padre. Cuando usted hace mala cara, hace un gesto, no hace lo que el padre le dice, eso es tenerlo en burla. Y muchas veces, a pesar de que de pronto su papá le dijo, vaya y arregle su habitación, y usted hizo mala cara y renegó en la pieza, y de pronto su papá no lo vio, no, pero Dios, hermano, Dios ve todo eso. Y eso desagrada al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda en Efesios a que tenemos que obedecer a nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es justo, es justo. Si un padre le dice a su hijo, haga esto o haga aquello, así su hijo lo haga, pero si lo hace de mala gana, hermano, está desagradando a Dios. No está obedeciendo completamente el mandato de Dios. ¿Ve? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Para qué? Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? Dice, hacer esto sin murmuración. Es difícil a veces obedecer, hermano, a nuestros padres, porque uno no, a veces, sobre todo cuando los padres lo mandan a hacer cosas en la casa y uno no quiere hacer. Muchas veces los muchachos lo que quieren estar es en el celular, jugando play, otras cosas, hablando con los amigos, haciendo deporte, pero muchas veces no cogen ni un palo de la escoba, ni para moverlo. Y cuando sus padres lo mandan, se indisponen, hacen las cosas de mala gana. Pero dice que hacer las cosas sin murmuración, para que sean irreprensibles, para que podamos ser luminares en este mundo, hermano, este mundo que está tan terrible, tan rebelde, ¿sí? Mientras los hijos, mira lo tremendo que dice acá, mientras los hijos permanezcan en la casa, su deber es siempre obedecer a los padres, no despreciarlos aún en la vejez. Si hay todavía como hay un comercial que había antes que decían el hijo bombril, ¿sí? Si hay hijos bombriles, no sé si saben todos qué quiere decir eso, que si todavía hay hijos bombriles en las casas, así tengan 40, 50 años, mientras estén en la casa tienen que ser obedientes a sus padres. Hermanos, eso es un mandato del Señor, es un mandato del Señor. Proverbio capítulo 23, versículo 20. Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Sí, hermanos? Dice, oye
aquel que te engendró. Hermanos, escuchen a sus padres. Mire, cuando yo lo digo, hermano, yo fui muchacho y yo también fui rebelde y a veces mis papás me dan consejos y a veces no me gustaba escuchar porque yo decía, es que es la misma cataleta de siempre. Pero hermano, ellos tienen razón porque ellos han vivido la experiencia y ahora los que ya estamos en ese camino, tal vez hemos experimentado eso con nuestros hijos, ¿cierto? Pero muchachos, ustedes que conocen al Señor, están caminando bajo los preceptos de Dios, ustedes tienen que ser obedientes. Antes, muchos tienen que dar más testimonio que cualquiera, ¿sí? Inclusive hay hijos acá que sus padres no son cristianos, pero tienen que ser obedientes así no sean ellos cristianos, a menos de que ellos digan alguna cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero la palabra nos llama, el Señor nos llama a ser obedientes, así sean nuestros padres creyentes o no creyentes. Dice, y el deber de los hijos de obedecer a sus padres es porque eso es justo, recto, bueno e íntegro. Eso agrada al Señor porque esa es la voluntad de Él. Mira lo que en Colosenses capítulo 3, Pablo refuerza lo que leímos ahorita en el versículo 1 de Efesios 6. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. En todo. Porque esto, ¿a quién agrada? Al Señor, hermano. Eso agrada al Señor cuando nosotros obedecemos a nuestros padres en todo, a menos de que yo les diga, a menos de que sea algo que no esté conforme a los principios del Señor. Pero el resto, hermano, tenemos que obedecer a nuestros padres, como les decía, así sean creyentes o no creyentes, porque dice que eso es justo delante de Dios. Ahora, hermanos, es justo que los hijos obedezcan a sus padres, porque ellos, muchos de los padres, como muchos de nuestros padres, lo han dado todo con amor, se han sacrificado en la provisión, se han sacrificado muchas veces por nosotros en ciertas cosas, han clamado a Dios por nosotros y han derramado muchas lágrimas por nosotros. Hermano, eso es justo delante de Dios obedecer a sus padres. Miren, hermanos, yo recuerdo cuando yo conocí al Señor y andaba mal. Y me acuerdo que mi mamá oraba. Y a veces yo llegaba tarde de la noche de la calle y ella estaba ahí esperando. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia, porque gracias a esas oraciones y a esas lágrimas, hoy puedo decir que estoy aquí delante de ustedes, hermanos. Y es por la gracia del Señor. Pero muchas veces nuestros padres se sacrifican, lo dan todo por nosotros, hermanos. Y a veces nosotros como muchachos o los jóvenes a veces no ven eso. ¿Por qué? Porque ellos andan en su cuenta. No es que mi papá ya está atrasado, mi papá ya no sabe cómo es la nueva onda. Hermanos, no. Por algo ellos claman al Señor, porque ellos saben que en el mundo hay peligro, hermanos. En el mundo hay peligro. Mire, mi mamá, a mí me da risa, mi mamá tiene todavía 91 años. Y no sé si algunos la han visto acá. Y ella todavía se preocupa por nosotros. Yo soy el menor y tengo 57 años. El mayor tiene 70 y pico. Y usted era, ¿cómo anda pendiente de ese viejo? Mi mamá de él. Y con 91 años. Y hermanos, y va uno a la casa a visitarla en las tardes. Y si uno va y ella guarda su bocadito de lo que queda del almuerzo para el primero que llegue. O si llegan, ahí está. Hermano, eso es hermoso. Y nosotros tenemos que valorar eso de nuestros padres, hermano. ¿Ve? Entonces, por eso es justo obedecer a nuestros padres. Hermano, cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, se está rebelando contra el mismo Dios.
Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, el Señor aquí nos está hablando de someternos a toda la autoridad, y nuestros padres son la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Mire, la responsabilidad de nosotros, de obedecer a nuestros padres, está en nosotros, no en una iglesia, no en un colegio, nada de eso, hermano. Es obedecer. ¿Por qué? Porque ahí es donde van los principios. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre eso. El segundo deber que Dios pide a los hijos es que honren a sus padres. Y eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estas palabras de honrar a sus padres tienen un peso muy fuerte, ya que está dentro de los 10 mandamientos. O sea, uno de los mandamientos más importantes es de honrar a los padres. Mire, vamos a mirarlo, eso lo dice en el Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Honrar, ¿qué es? Honrar es respetar, es enaltecer, es dar honor, ¿ve? Es exaltar. La palabra honra habla de un profundo respeto por la autoridad de los padres. Los hijos deben valorar a sus padres y ellos deben ser extremadamente valiosos y preciosos delante de sus ojos, hermano. De verdad que lo opuesto de honrar es irrespetar, despreciar y tomar en poca cosa lo que los padres hablen. Miren, hermanos, de verdad que eso de honrar a los padres es muy importante. Y hoy en día eso ya no se ve. Y honrar es respetar. Mire, dice acá, cuando los padres nos están aconsejando, muchas veces nos fastidiamos. Cuando nos dicen, haga tal cosa, haga aquello. ¿Sí? El deber de honrar a los padres continúa vigente hasta que los hijos se casen. ¿Sí? De pronto, cuando ya una persona sale de casa, ya no está obligado a obedecer de pronto a sus padres porque ya se va de su casa. ¿Sí? Como dice como en Efesios 5:31 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y dejarán una sola carne, ¿verdad? Pero dice que el honrar a sus padres, eso queda para toda la vida. Cuando los hijos se van del hogar para formar una familia, ya no están obligados a obedecer como antes, pero sí a honrar a sus padres hasta la muerte, y eso incluye ocuparse de ellos, aún hasta sostenerlos económicamente, cuando ellos ya no puedan sostenerse por ellos mismos. Eso es una manera de honrar todo lo que sus padres hicieron por nosotros en nuestra vida. Y de verdad que tenemos que esforzarnos. Tristemente, muchos hijos, en vez de honrar y tal vez pudiendo tener a sus padres, cómo ayudarlos, prefieren no ir a visitarlos o prefieren mandarlos a un ancianato.
Nosotros que hemos ido a Casa de Luz y hablamos con varias personas y muchos de los hijos los han dejado ahí y no vuelven. Y qué tristeza eso, hermano, porque quién sabe ese padre o esa madre que está en ese lugar, quién sabe cuántos sacrificios no hizo para que su hijo saliera adelante. Bien, pero ahí, hermano, cada uno de nosotros tiene que rendirle cuentas a Dios de esos actos. Miren lo que dice Mateo capítulo 15 del versículo 1 al 6. Aquí el Señor está contendiendo con los fariseos porque ellos estaban criticando lo que los apóstoles del Señor estaban haciendo. Y el Señor les habló fuertemente. Miren lo que dice. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si habéis invalidado así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, yo más bien lo que tengo para darle, más bien lo voy a dejar para el Señor. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Estas personas aparentaban piedad, aparentaban ser unas personas que amaban al Señor, pero hacían lo contrario a lo que la palabra está diciendo, que tenían que honrar a sus padres y no los honraban. Hermanos, honremos a nuestros padres, no solamente económicamente, si puede económicamente, amén, qué bendición, pero una llamada, una visita, estar pendientes, hermanos, eso es importante. Mire, mi mamá, ella todos los días está con el teléfono en la mano a ver cuál hijo la llama. Y prácticamente sí o sí toca llamarla. Yo ahí se acordó de mí. A veces le dice uno así, cuando uno se demora 2 o 3 días. Hermanos, porque ellos necesitan que sus hijos la llamen, que sus hijos le hablen. Y eso es bendición, amén. O sea, lo que les decía, el deber de nosotros honrar a nuestros padres es hasta la muerte. Por eso dice, honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento está en la ley de Dios para el pueblo de Israel, pero se extiende hasta nosotros. O sea, ese fue un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, pero eso también aplica para nosotros, hermano. Cuando nosotros podemos honrar y obedecer a nuestros padres, hermano, la bendición de Dios viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo sus principios, estamos obedeciendo su palabra. Mire, muchas personas cuando no obedecen ni honran a sus padres, trae consigo consecuencias. El padre le dice a su hijo, no haga esto, no haga aquello, hermano, y desafortunadamente se hace lo que no deben hacer. Y eso trae muchas consecuencias, al punto de que muchos hijos le dicen, hijo, no salga a la calle, mira la hora que es, quédese en la casa, por favor. Estas no son horas de salir. Y ese muchacho o esa muchacha tal vez sale y no vuelve a la casa. Cuando llegan es con la noticia que algo le pasó, que alguna tragedia hubo. Y así, hermano, y no solamente sino en muchas situaciones. Cuando a los hijos se les da consejos, mire hijo, haga esto, haga aquello, mire, no haga aquello, esto no le conviene. Y hermano, y no lo hacen, hacen lo contrario. Y todo eso viene en consecuencias. Y yo no sé si yo les compartí la otra, yo también tuve una experiencia esa. Mi papá, me acuerdo, nosotros tenemos una finquita allá al lado del pueblo, y me dijo mi papá, hijo, vaya, traiga unos limones para la limonada del almuerzo. Y entonces la cancha de fútbol quedaba al otro extremo, y ese día había un partido, y no, yo primero voy a ir al partido y después me voy a recoger los limones.
Y me acuerdo tanto que me fui en la cicla y dele. Cuando se me atravesó una señora con un bebecito, mejor dicho, casi lo mato yo. Y lo más tremendo era que el papá del niño tenía una machetota allí, no, aquí fue. Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios, el hombre no me hizo nada, pero hubo consecuencias. Mi papá me castigó y mi papá le tocó pagar un poco de plata a esa señora al tratamiento, mandar a enyesar el bebecito, bueno. Pero hermanos, todo eso son las consecuencias cuando uno no obedece a los padres. Y yo sé que todos hemos pasado por esto, ¿o no? Yo soy el único. ¿Cierto? Todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchachos, ustedes que estén empezando, sean obedientes a sus papás, obedezcan, así les cueste, pero háganlo con amor, porque eso es una manera de honrarlos. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y aprendemos los principios de la palabra que hay que obedecer, dice que largura de días y años de vida y paz se aumentará en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo que porque somos así vamos a vivir 100 años, 200 años. No, hermanos, Dios tiene el día de cada uno. Pero eso se refiere a la bendición de tener en Dios, de poder también nosotros tener la bendición de poder criar a nuestros hijos. Y los muchachos que tal vez están en proyecto de casarse o algún día desean formar un hogar, tienen que aprender estos principios, enseñar a sus hijos a obedecer. Amén. En Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermano, el Señor fue el ejemplo más claro de obediencia y sujeción. De obediencia y honró. Dice, y descendía con ellos y volvió de Nazaret y estaba, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Estaba sujeto a sus padres, siendo el mismo Dios, ¿cierto? No, pero yo soy Dios, yo como no, yo sé todo, porque el Señor sabía todo, ¿cierto? Pero él obedecía y se sujetaba a su padre, porque Dios, mismo Dios, le había dado un padre terrenal. Y él se sujetaba a él. Y dice, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero todo ¿por qué? Porque estaba sujeto a sus padres. Hermano, qué bendición poder estar nosotros sujetos a nuestros padres. Y vamos a crecer en el Señor. Eso es crecer en la gracia del Señor. Inclusive el mismo Señor fue obediente al Padre hasta el mismo momento de su muerte. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Miren lo tremendo que es este versículo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, qué ejemplo tan grande, extraordinario, hermanos. Siendo el mismo Dios, se despojó. Su padre le dijo, hijo, tienes que ir a la tierra, tienes que ir a vivir como viven esos mortales, pero sin pecado. Tienes que llevar una vida como la que llevas, pero sin pecado. ¿Y cuál era su finalidad? Morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué? Para podernos justificar delante del Padre y evitarnos ir a un juicio
para siempre. Hermanos, ese es un acto de obediencia extraordinario, hermano. El Señor no le importó humillarse, porque, hermano, esa muerte en la cruz fue muy humillante. Todo lo que lo laceraron, y ustedes saben que al que llevaban a una cruz, porque era una persona, era muy mala, era una persona que tenía un prontuario terrible, y el Señor no tenía nada de eso. El prontuario lo llevaba, era el prontuario ¿de quién? De nosotros. Amén. Pero Él lo hizo en obediencia a su Padre. Ahora yo les digo una cosa, hermanos, jóvenes, o los que todavía vivimos con los papás, examinémonos si hemos obedecido y si hemos honrado a nuestros padres. Reflexionemos sobre eso, hermano. Dios nos está diciendo en esta mañana, ¿estamos obedeciendo y honrando a nuestros padres? Vuelvo y les digo, obedezcamos y honremos a nuestros padres, porque esto agrada al Señor y así podemos recibir las bendiciones de Él. Amén. El segundo punto es amonestación a los padres. Y en este punto les quiero leer algo que encontré. Resulta que en los tiempos del mismo Señor Jesucristo y en los tiempos de los apóstoles, el que gobernaba era el Imperio Romano. Y ellos tenían una ley que se llamaba la ley de la patria potestad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los padres tenían la total autoridad sobre sus hijos. Y miren lo que les voy a leer. Existía la patria potestad romana, el poder del padre bajo la patria potestad. Un padre romano tenía un poder absoluto sobre su familia. Podía venderlos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras hasta con cadenas. Podía castigarlos como quisiera e incluso condenarlos a la muerte. Tremendo eso. Además, el poder del padre romano se extendía durante toda la vida mientras el padre viviera. Dice, mira lo que dice acá, aunque fuera un hombre adulto, o sea, un hijo, ¿no? Fuera un hombre adulto, fuera un magistrado de la ciudad, aunque el Estado lo hubiera coronado de merecidos favores, pero permanecía bajo el poder absoluto de su padre en los tiempos de Pablo. Un hijo era propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. Mira lo otro que dice acá. Existía la costumbre aún de abandonar a sus bebés. Cuando nacía un niño, se le colocaba a los pies de su padre. Y si el padre se inclinaba y lo recogía, eso quería decir que le reconocía y quería quedárselo. Si daba la vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerlo y el niño se podía tirar o literalmente sacrificar. Las niñas, en ese caso, porque la mujer, hermano, el que valía era el hombre, ¿sí? Las mujeres no. Las que hacían, las vendían y muchas veces para la prostitución. Hermano, eso era terrible. Y aún el mismo Señor Jesucristo vivió ese tiempo. Porque usted sabe que cuando llegaron los magos a buscar al niño, que Herodes le dijo, bueno, ¿ustedes qué? ¿Para dónde van? Y le dijo, no, vamos a ver al rey, ¿sí? Al Señor. Entonces, claro, él se llenó de envidia, se llenó de rabia y entonces les dijo, cuando vengan, pasen por acá y me cuentan dónde está para yo ir a visitarlo. ¿Y qué pasó? Dice que los magos nunca volvieron a pasar. Entonces, claro, Herodes se decidió, ¿no? Este rey se va a levantar, me va a quitar el trono, mejor dicho. ¿Qué mandó a hacer el rey, Herodes, el grande? Dice que mandó a matar todos los niños menores de 2 años. ¿Pero por qué lo hacía? Porque eso era una ley. Esa era una patria potestad que había, que aún los niños los podían matar.
¿Y ustedes qué hizo José y María? Huyeron a una nación donde no tenían ellos dominio, que era Egipto. ¿Sí? Y ellos estuvieron allá hasta que supieron que Herodes había muerto. ¿Sí? Pero hermanos, ahí vemos cómo en esos tiempos tan difíciles pasaban esas cosas. De verdad que era terrible. Entonces, como eso era lo que se vivía en esa época, y aún en el Antiguo Testamento, los padres judíos eran duros con sus hijos, eran duros, los castigaban duro. Entonces, Pablo aquí estaba exhortando a los cristianos que, a pesar de toda la libertad que ellos tenían de castigar a sus hijos como ellos quisieran, Pablo los motivaba, los amonestaba a hacerlo en el temor de Dios. Amén. Y Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, ahora vamos a ver cuál es nuestro deber hacia los hijos. ¿Cuál es nuestro deber como padres hacia nuestros hijos? Nuestra autoridad hacia los hijos no debe ser con tiranía, no debe ser a los golpes, no debe ser con insultos, sino debe ser en amor y respeto en el Señor. Amén. Hermanos, porque desafortunadamente, sobre todo los padres que no son cristianos, actúan de esa manera. Este gran yo no sé qué, este gran yo no sé cuándo, hermanos, y eran tan duros que yo alcancé a probar cierta disciplina cuando estaba estudiando en la escuela, que hasta la profesora tenía la autoridad para darle una regla, imagínense. ¿Ah? Imagínense, eso había. Yo le escuché una vez hablar a mi mamá que a veces los papás colgaban a los hijos de la viga para enseñarles disciplina. Era muy duro, hermanos, en esa época. ¿Sí? Pero en el caso mío, yo doy gracias a Dios por la disciplina que ejerció mi papá y mi mamá sobre mí, porque, hermano, gracias a eso, hermano, no fui tan perverso, no fui tan malo, porque el Señor me enseñó principios, mis padres. Yo cometí muchos errores y fui reprendido por eso. Pero, hermanos, hoy en día ya los papás no quieren ni, ay, papito, a ver, papito, ay, te va a dar un heladito para que no moleste. Mire, tome el celular. Mire, tome un billetico para que ahí compre esto. No, hermanos, hay que ejercer la disciplina en el amor del Señor. Nosotros como padres también tenemos que dar cuentas a Dios de la forma en que criamos a nuestros hijos. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Mire, ese cuentico que uno dice, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, y entonces el niño está en la escuela dominical y allá los profesores le están hablando del Señor y allá están aprendiendo. Es chévere. ¿Sí? Ay, no, es que yo tengo a mi hijo estudiando en un colegio cristiano, qué bendición. Allá aprende, hermanos. Nada, hermanos. La responsabilidad es de nosotros en nuestra casa. Y lo que aprenden aquí en la iglesia, eso es una ayuda. Lo que aprenden en el colegio, si es cristiano, es otra ayuda. Pero a veces no pasa eso, hermano. Entonces, por eso nosotros tenemos que esforzarnos por enseñarle principios a nuestros hijos. Y a pesar, mira, hermano, y a pesar de que nosotros hacemos eso, muchas veces nuestros hijos se desvían. Pero la misericordia, nosotros dependemos de la misericordia de Dios, que algún día Dios vuelve y los trae al redil. Pero, hermanos, no dejemos de disciplinar o criar a nuestros hijos en el temor del Señor. La disciplina se refiere a una instrucción o corrección, puede ser verbal o corporal. Hermanos, a veces la Biblia habla de la varita, ¿cierto? Y eso es duro. O sea, yo me acuerdo cuando yo le daba la varita, le daba correazo a mi hijo, a veces yo quisiera acomodármelos a mí mismo, pero, hermano, tenía que hacerlo por el bien de él. Y eso es lo que hacía mi papá.
Y yo me acuerdo que la varita de la corrección de mi papá no era una varita, sino era un palo con un rejo de cuero con lo que arriaba el ganado. ¿Cómo les parece esa varita de la corrección, hermanos? ¿Sí? Pero ejercía autoridad, hermanos, y a veces es necesario eso, ¿sí? O sea, ahora, darles el castigo, pero en el amor, en el temor de Dios. Hermanos, si usted está airado y usted está con rabia, hermanos, no lo haga. Espérese, enciérrese en su pieza, ore al Señor, bótese de rodillas, pídele al Señor misericordia, y hermano, y ahí sí, hable con su hijo y lo disciplina. Miren, les voy a leer, les voy a contar la historia de Samuel y Susan Wesley. Fueron dos siervos del Señor nacidos en Inglaterra. Y ellos no tuvieron sino la bobadita de 17 hijos. 17 hijos, hermanos. Yo cuando leí esto me quedé, uy. Pero esta fue una familia que se esforzaba, hermano, por criar a sus hijos en el temor de Dios y ejercían disciplina. Porque usted sabe que para controlar 17 hijos no es cualquier cosa, hermano. Toca tener, hermano, dura, ¿cierto? Pero mire, de esos 17 hijos estaban John y Charles Wesley. Hermano, si ustedes miran la vida de estos hombres, son catalogados como héroes de la Biblia. Para estos tiempos, fueron hombres que fueron muy usados allá en Inglaterra, hermano, un avivamiento extraordinario. Fueron hombres muy piadosos, muy entregados al Señor. Pero todos, ¿por qué? Por el ejemplo de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos los criaron en el temor del Señor. Y mira lo que escribió esta mujer en unos apuntes. Dice: el padre que se cuida de someter la voluntariedad en un hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de su alma. Déjale otra vez. El padre que se cuida de someter la voluntariedad en un hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de su alma. Mira lo que dice ahora. El padre que le concede sus caprichos, hace la obra del diablo, hace impráctica la religión, inalcanzable la salvación. Dice, y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre en cuerpo y alma. Hermano, esto sucede cuando nosotros como padres no reprendemos a nuestros hijos. Entonces, mire lo que, o sea, esta mujer aquí lo que está diciendo es que los hijos toca reprenderlos, disciplinarlos, pero en el temor de Dios, hermano. ¿Sí? Ahora dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Se refiere a evitar acciones o palabras que puedan generar resentimiento, frustración o enojo en los hijos. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. Hermanos, tenemos que poner todo nuestro empeño en no provocar a ira a nuestros hijos. Esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos está dando aquí en este versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar es provocar, presionando hasta irritar. En el griego quiere decir hasta sacar el aire, hasta ya no da más. Eso es exasperar. Repite la misma advertencia con una ligereza de variación. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No solo los vamos a irritar, sino los vamos también a desalentar, hermanos. Entonces, hermanos, cuando de verdad uno recibe un maltrato de los padres, es terrible. Hermano, hay padres que por su forma de tal vez de disciplinarlos o hablarles, lo que hacen es sentir a sus hijos menospreciados.
que no son nada, que no sirve para nada. ¿Cuántos padres dicen, es que usted no sirve para nada? Es que yo no sé a mí qué me pasó con usted. Y hermano, y eso desalienta a los hijos. Eso hiere a los hijos y eso los lleva a que ellos se llenen de ira contra sus padres. Y hoy en día, hermano, es triste saber que hay muchos hijos que llevan años que no se hablan con sus papás. ¿O es mentira? ¿Cierto que sí? Eso pasa, hermano, en la familia. Porque tal vez la forma en que su papá le llamó la atención no fue la adecuada. Lo trató de una forma muy grosera, lo hirió. ¿Sí? Es que mire el hijo del vecino, mire el muchacho, vea, una maravilla. Hermano, eso desalienta, desanima a los hijos. A los hijos hay que animarlos en amor del Señor, en la reprensión del Señor. Ahora, ¿cuáles son las cosas que hacen los padres que provocan a ir a los hijos y los desalientan? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, provocamos a nuestros hijos cuando le exigimos que hagan cosas que ellos no son capaces de hacer o no tienen la madurez suficiente para hacerlas. ¿Cierto? O sea, hermanos, nosotros no podemos mandar a un niño de 5 años a que haga lo que tiene que hacer un niño de 10, 15 años. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es frustrante y eso da rabia. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que, cuando los disciplinan algunos padres, no saben a corregir a sus hijos, sino los gritan, les hablan con ironía, con aspereza, y lo peor, los corrigen delante de otras personas, incluso pegándoles delante de otras personas. Hermanos, eso no se debe hacer. Siempre que vayan a corregir a sus hijos, llévenlo a la habitación, llévenlo a un cuarto y hablen con él y lo disciplinan, pero no lo hagan delante, porque eso lo llena a ellos de ira, de rabia, de resentimiento, hermano. La ideal es corregir a los hijos en privado y en amor. Hermano, lo que yo les decía, chicas, no disciplinemos a nuestros hijos con rabia, porque, hermano, honestamente, nosotros nos dejamos llevar de la rabia también. Hermano, cuando usted le está diciendo, si haga esto y no hace, llega un momento que como que se le llena la copa y le provoca uno eso. Pero, hermanos, Dios nos manda a reprenderlos en amor. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ven? Así como somos prontos para oír, tardos para hablar, también tenemos que hacer para airarnos. Amén. Tenemos que respetar a nuestros hijos, pero sin quitar la disciplina, hermanos. Usted puede respetar a su hijo y hablarle con autoridad, pero tiene que ejercer disciplina. Ay, no le digo nada porque pronto el niño se pone bravo y pronto se llena de ira. Ay, no, papito, tranquilo. No, hermano, hay que reprender. Hay que tomar disciplina. Otra forma de provocar a ira a nuestros hijos es cuando le prometemos cosas y no las cumplimos. ¿Cierto? Que a veces dice, hijo, hoy nos vamos a un paseo. Y resulta que al hijo le gusta ir a montar carrito, la montaña rusa, bueno, cosas así. Y resulta que llegó usted a la casa, se quitó la ropa, puso en pijama. Ay, no, otro día vamos. Y así sucesivamente. Y llega un momento, hermano, que los hijos se resienten con los papás, ya no creen en los papás. Y tal vez ven a sus amigos que los papás los llevan a un lado, los llevan a otro. Y hermano, y eso crea resentimiento en el corazón de los hijos. Otro de los errores o las cosas que provocan ahí ir a los hijos
es cuando hay favoritismo por otro hijo. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Cierto? Terrible. Cuando el Señor nos dijo que no debíamos hacer acepción de personas. Pero hermanos, eso es una realidad. Hay muchas familias donde hay un hijo favorito. Y eso es una realidad. Y aún dentro del mismo pueblo de Dios se ve eso. Hay hijos favoritos. Y hermanos, y eso es un error porque eso provoca ira a los otros hijos. Mire, una de las historias más impresionantes de la Biblia es en Génesis, cuando se habla de la historia de Jacob, ¿cierto? ¿Se acuerda que él tenía un hijo favorito? ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? José, ¿cierto? ¿Por qué? José había nacido de la mujer que él amaba. Era la mujer que él amaba y no más le había dado un hijo en ese entonces. Y él lo amaba y lo consentía. Y los otros hijos que él tenía eran los hijos de las otras mujeres que Jacob tenía. Y eso les tocaba ir a trabajar, ir a hacer una cosa, otra. Mientras el otro lo ponían a cuidar las ovejitas. ¿Sí? A él le daban el mejor vestido. A él le daban la mejor comida. Y los hermanos, ¿qué hacían? Mirar cómo su papá hacía eso delante de ellos. ¿Y qué pasó, hermano? Al punto de que ellos se llenaron de ira y quisieron matarlo. ¿Sí? Fue que un hermano de ellos se opuso a eso, pero lo querían matar. Dijo, vamos a deshacernos de para que nuestro papá nos trate a todos por igual. Tremendo eso, ¿sí o no? Y eso fue lo que sucedió ahí y vinieron las consecuencias de todo eso. Pero gracias a Dios, Dios usó eso para el bien del pueblo de Israel, que era para preservar la vida de ellos a través de la vida de José. Pero hermanos, o sea, eso es un error. Nosotros no podemos hacer favoritismo con nuestros hijos. Ahora, sí, los hijos de Jacob pecaron con lo que hicieron contra José. Pero Jacob también pecó delante de Dios por haber tenido su hijo favorito, cuando él tenía que amarlos a todos por igual, consentirlos a todos por igual, darles el mismo trato a todos por igual, hermano. Hermanos, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, ¿qué dice? Desde temprano los corrige. Hermanos, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Amamos a nuestros hijos? ¿Disciplinamos a nuestros hijos? Dice el Señor, al que ama, disciplina. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 7. Hebreos 12, del versículo 7, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Dice, al que ama, disciplina, ¿y qué más dice? Azota. O sea, azotar, ¿qué es? Castigar con vara. ¿Sí? Y hermanos, a veces en nuestro caminar por el mundo, Dios ha tenido que disciplinarnos para por nosotros poder poner nuestra mirada en Él, para volvernos obedientes a Él. Y eso es lo que está diciendo. Dice, no desmayen cuando son reprendidos por sus padres jóvenes. No se irriten por eso. Denle gracias a Dios porque sus padres se preocupan por ustedes y quieren guiarlos por el camino recto. Amén.
Eso es una bendición cuando nuestros padres nos corrigen, hermanos. Y eso no debe ser motivo de dolor. Miren lo que dice en el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Bien. Dios nos trata como hijos cuando nos dejamos disciplinar. Amén. Eso es parte del amor de Dios. Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama realmente. Un hijo que no disciplina a su padre realmente no lo ama, hermano. ¿Por qué? Porque no le importa lo que él haga. Que haga lo que quiera. Padre ya tiene 17 años. Ya es un hombre, ya es una mujer hecha y derecha. No, hermanos. Tenemos el deber como padres de disciplinar a nuestros hijos hasta el tiempo que Dios permita que ellos estén con nosotros. ¿Sí? Porque si usted verdaderamente ama a sus hijos, hay que disciplinar a los hermanos. Eso no le va a desagradar a Dios. Siempre y cuando lo hagamos en los preceptos del Señor, sin airarnos, sino en el amor y en el temor del Señor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehuses en corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? O sea, no se va a morir por eso, hermano. Yo me acuerdo cuando mi mamá, mi papá me da con ese reo, eso me queda aquí marcado, pero yo estoy, hermano, delante de ustedes. Estoy acá. Yo por eso no me morí. Nadie se va a morir porque un hijo no se va a morir porque usted lo castigue, hermano. No se va a morir. Y dice, mire la bendición cuando nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Librará su alma de la muerte eterna. Amén, hermanos. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Miren lo que dice acá. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. O sea, esa es la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Sí? Hermanos, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de educarlos, de corregirlos. Hermano, un niño nace, ¿cierto? Cuando el niño nace, ¿qué es lo que hace la mamá? Darle de comer, enseñarle a comer seno, ¿cierto? Después empieza a darle comida sólida. Después lo enseña a que vaya a hacer sus necesidades físicas, ¿cierto? Después lo enseña a hablar. Después lo enseña cómo vestirse. Pero ¿quién está haciendo eso? El padre, o sea, está encaminándolos. O sea, porque los psicólogos hoy en día dicen, no, es que usted tiene que dar a sus hijos que ellos hagan lo que quieran porque ellos allá aprenden a valorarse, aprenden a autoconocerse, bueno, una cantidad de locuras, hermano, y eso es una mentira. ¿Sí? ¿Qué hablaba con alguien? Bueno, y usted, porque ahorita estamos con toda esa cuestión de la ideología de género. Hay gente que no, pues yo le digo a mi hijo y él toma la decisión si quiere hacer esto o aquello. Mano, eso es una mentira del diablo. Nosotros tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en sujeción al Señor. Proverbios dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29, 15 y 17 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Tremendo eso, hermano. Cuando un hijo es demasiado consentido, también yo digo malcriado, ese hijo el día de mañana va a ser una vergüenza. En todos los aspectos. Aún desde niño hasta cuando ya se vuelve un adulto. ¿Por qué? Porque nunca fueron corregidos. Y el día que usted ya vaya a corregir a su hijo, que tiene 17, 18 o 20 años, hermano, ese hijo se le puede parar a usted y, como dice, golpearlo.
Así de sencillo. Porque no ejerció autoridad cuando tenía que hacerla. Ya después, hermano, es pedirle a Dios misericordia por su hijo, hermano. Eso es lo único que queda. Clamar y gemir a Dios por su hijo. Dice, Proverbios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dice, corrige a tu hijo, ¿y qué te dará? Descanso. Y dará alegría a su alma. Hermanos, hoy en día hay muchos padres que tienen dolores de cabeza por sus hijos, por la forma en que ellos viven, por la forma en que ellos andan. Pero hermanos, porque nunca fueron capaces de... Hermano, a veces la corrección, o a veces un hijo, desafortunadamente hoy en esta sociedad en que estamos, hermanos, que donde trabaja el hombre y trabaja la mujer, y muchas veces tienen el bebé y ya tienen que estar buscando quién se lo críe porque no pueden. Pero hermanos, ojalá, hermanos, ojalá esas mamás que cuando tengan sus hijos, hermanos, ojalá puedan pedirle al Señor que les ayuden y que le dediquen el tiempo que sus hijos necesitan, hermanos. Y si su esposo, Dios lo puso ahí, Dios le dará la sabiduría, le dará las estrategias para que Él sea el proveedor de la casa y usted pueda criar a sus hijos en sujeción al Señor. Amén. Hermanos, porque ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. Muchas veces los papás que le tienen sus criadas ahí para que los cuiden, los pelados van creciendo y el papá que dice, tome papito un billete, vaya a apartarlo, vaya a comprar lo que quiera, haga esto y aquello. Hermano, y no saben quiénes son sus hijos. No saben quiénes son sus hijos. Y eso es triste, hermano. Y lo que yo les compartía hace rato de la señora Susan Whaley, hermanos, Dios le dio la fortaleza, la sabiduría y la capacidad para saber criar 17 hijos. Y a nosotros nos va a quedar grande 1 o 2, hermanos. No, hermanos. Hermanos, como les decía hace rato, el Señor fue un ejemplo de obediencia. Él obedeció a su Padre al venir a esta tierra a morir en la cruz del Calvario para salvarnos de la muerte eterna. Hermano, qué acto de obediencia y amor. Para terminar, quiero compartir este versículo. Lo que el Señor vivió, tal vez en uno de los momentos más agonizantes de tu existencia aquí en la tierra, hermano. Mira lo que pasó ahí en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Hermanos, ustedes se pueden imaginar la angustia de nuestro Señor en esos momentos cuando tenía que ir a cumplir una misión por usted y por mí, que tenía que ir a tomar el lugar que usted y yo merecíamos tomar. Porque, hermano, él en ese momento estaba como un ser humano, estaba experimentando la angustia de ir a la cruz del Calvario, de obedecer a su Padre o de desobedecer. Hermano, estaba en la carne, porque él era humano también, ¿cierto? Y por eso él clamaba al Señor y le decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, qué muestra de amor, qué muestra de obediencia, qué muestra de sacrificio, hermano, por amor a nosotros, hermanos, que nosotros eran los que deberíamos haber estado en ese lugar, pero él fue obediente a lo que su Padre lo mandó a hacer. Hermanos, pidámosle a Dios perdón, hermanos, si de verdad hemos deshonrado a nuestros padres, si hemos sido desobedientes a nuestros padres. Muchachos,
Ahora, si ustedes son cristianos y sus padres no son cristianos, obedezcan a sus papás, háganlo con amor, no hagan mala cara cuando ellos le mandan a hacer algo. Los mismos, los que tienen padres cristianos, lo mismo. Pero padres, ustedes también pídanle a Dios perdón si no han sabido criar a sus hijos en sujeción a Él, en la disciplina de Él. Hermanos, porque, vuelvo y les digo, cuando uno no ejerce la disciplina de los hijos, hermano, eso va a ser dolor. Eso va a ser dolor para cada uno de nosotros, hermanos. Y solamente la misericordia de Dios con nuestros hijos. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta preciosa palabra, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor. Reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor, como hijos. Señor, hemos sido desobedientes muchas veces a nuestros padres. Cuando ellos han querido aconsejarnos, cuando ellos han querido mandarnos a hacer cosas, nos molestamos, nos irritamos y tal vez hacemos las cosas de mala gana, Señor. Y muchas veces no atendemos a los consejos de ellos porque nos parecen anticuados, que eso era en otra época, que eso no es ahora. Pero, Señor, tú has puesto a nuestros padres para que nos críen en el temor tuyo, Señor. Padre, también te pido perdón como padre, Señor, si tal vez me faltó más autoridad, ejercer más disciplina sobre mi hijo, Señor. Señor, perdónanos. Y hoy, Señor, venimos delante de ti a pedir tu misericordia una vez más, Señor, y que nos ayudes a remediar y ponernos a cuentas primeramente contigo, y ponernos a cuentas con nuestros hijos, y ponernos a cuentas con nuestros padres, los que tenemos los papás vivos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Y si alguien que no ha entregado su vida al Señor ha estado en desobediencia, ha estado rebelde, hoy es día de salvación. Hoy es día que venga y reconozca su pecado delante de Él y mire ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Hizo la voluntad de su Padre para que usted y yo pudiéramos venir delante de Él y estar por siempre en una eternidad. Arrepiéntanse. Los que nos están escuchando por las redes, que no conocen al Señor, hoy es día de salvación. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.